Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Los ecuatorianos eligen este 13 de abril presidente. ¿Será el continuismo de Daniel Noboa o volverá el correísmo de la mano de Luisa González? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al investigador ecuatoriano Andrés Chiriboga, máster en Sociología Económica. La entrevista. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio y por el interés en darle cobertura al tema de la elección ecuatoriana. Estamos a pocas horas de la elección presidencial, esta segunda vuelta en Ecuador, entre el candidato continuista Daniel Noboa y la opositora Luisa González. ¿Cómo es este escenario electoral a pocas horas de la convocatoria a las urnas? Bueno, se espera, pase lo que pase, una elección muy apretada. Hay que tener en cuenta que la primera vuelta no dejó mucho margen de votos libres, digamos, de votos disponibles. Fue una elección muy polarizada, que muestra el nivel de polarización de la política ecuatoriana. El presidente Noboa, a pesar de haber hecho una muy mala gestión en los temas claves que les interesa a la gente, la economía, la seguridad, pero desplegando de todas maneras una política clientelista, que es algo que conoce antes de haber estado en el gobierno y durante el gobierno, ha logrado concentrar el apoyo electoral de todo el espectro de la derecha en buena medida. La Revolución Ciudadana ha mantenido durante los últimos años, este es el partido del expresidente Correa, que gobernó el país durante 10 años, ha mantenido un apoyo electoral significativo durante dos campañas presidenciales, tres campañas presidenciales, de hecho ya, y ha incrementado un poquito ese apoyo, ¿no es cierto? Un poco en el centro izquierda. Y lo que queda de disponible son unos poquitos votos de algunos candidatos y sustancialmente el 5% de votación que tuvo el candidato del movimiento indígena, del partido Pachacutic Leonidas Issa. Entonces, lo importante será ver en buena medida hacia dónde van a ir los votos de Pachacutic, con quien la candidata Luisa González ahora tiene un acuerdo. Y por supuesto, digamos, esos votos pequeñitos que quedan por ahí, y si es que, digamos, hay algunos posibles cambios de votos, que siempre se puede dar, ¿no? En todo caso, se espera una elección muy reñida, en un momento donde el Estado de Derecho en el Ecuador está muy en entredicho. Las instituciones no están funcionando bien, hay muchas instituciones que están jugando con el poder de turno. Entonces, una elección muy apretada siempre genera mucha preocupación, ¿no es cierto? Sea que el candidato presidente no se sienta contento con los resultados, o sea que la Revolución Ciudadana, por otro lado, se sienta perjudicada. En primera vuelta, ellos ya exprimieron algunas novedades, algunas irregularidades. Entonces, yo creo que va a ser una jornada larga, más bien esperemos que no sea nada extremadamente tenso y que, digamos, esta elección se desarrolle con total normalidad, de alguna manera, ¿no? Por supuesto, gane uno, gane otra. Estamos hablando de modelos de hacer política, de entender las instituciones y sobre todo de entender la economía y el trabajo en materia de seguridad de manera distinta. Entonces, es una elección muy importante para el país. Sí, las encuestas están hablando de empate técnico. Yo repasaba algunas de las cifras y le daban a Luisa González una leve ventaja en el 50,3% y a Novoa en segunda posición con un 47,7%. ¿Crees que el movimiento Pachacutic va a inclinar esa balanza? Ay, sí, en primer lugar, creo que es importante lo que tú resaltas. Va a ser muy apretado. Las encuestadoras además están siendo muy cautas. La gran mayoría de ellas fueron, digamos, más tajantes en pronunciarse sobre la opción de Luisa González, la opción de Noboa en la primera vuelta, y en buena medida fallaron. Entonces están, yo creo que muy cautas. Por un lado dan cuenta de esa, digamos, de esa elección que va a ser muy apretada, pero a la vez me parece que también están jugando mucho con los márgenes de error, ¿cierto? Por si se equivocan,
que no terminen demasiado difamadas, como fue en la primera vuelta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es bien importante la pregunta sobre Pachacutic. Como decía anteriormente, Pachacutic firma un acuerdo con Luisa González hace 10 días. Se ponen de acuerdo en una serie de temas, incluso algunos sensibles donde había mucho choque entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, históricamente, sobre todo durante el periodo de gobierno del presidente Correa. Entonces es interesante ese acuerdo. Pero de todas maneras no es un acuerdo que garantiza un traslado total de votos. Hay, por supuesto, yo diría, un voto bien orgánico del movimiento indígena que podría trasladarse con mayor facilidad. Donde Leonidas Issa, el ex candidato de Pachacutic, tuvo mayor votación, ¿cierto? En la provincia de Pichincha, en Quito, donde está la capital, hubo una votación interesante por Leonidas Issa y también en la región central, sobre todo en sectores de la ruralidad de la Sierra Centro ecuatoriana. Entonces hay que ver, digamos, cómo se trasladan esos votos. Creo que hay un voto más orgánico que sí puede ir. Hay un voto quizá un poquito menos orgánico, pero de gente más que se asocia con la izquierda, con el progresismo, que no votarían jamás por Noboa. Y en esta elección me da la impresión de que incluso sin gustarles al 100% la opción de la Revolución Ciudadana, van a irse para allá. Pero hay un sector de voto un poco más blando del Pachacuti que es todavía difícil saber qué es lo que va a pasar. Hay un par de análisis de expertos electorales que han trabajado sobre posibles traslados de votos y precisamente dicen que digamos, hay un buen sector que digamos, no se iría tan fácilmente, sobre todo a la candidatura de Luisa González. Por ejemplo, en zonas de la ruralidad de la Sierra Centroecuatoriana, hay un par de análisis que coinciden que, incluso viendo cómo fue el avance en la elección pasada, entre la primera vuelta, eh, la capacidad de éxito electoral que tuvo Noboa hacia la segunda vuelta, donde finalmente fue el ganador de las elecciones, se ve unos crecimientos interesantes, por ejemplo, en las zonas rurales. Entonces, utilizando eso como un dato aproximativo, se podría esperar que en las zonas rurales el presidente Noboa incluso pudiera llevarse parte de ese voto, teniendo en cuenta otro elemento, yo diría. El presidente Noboa en estos días ha estado desplegando unas estrategias de proselitismo brutales, ¿no? Durante el debate presidencial anunció ya que daría un bono de $1.000 a pequeños emprendedores que han sido afectados por el temporal, por las lluvias de esta época en el Ecuador. Y además, en estos últimos días decidió aumentar la cantidad de posibles beneficiarios a microempresarios, pequeñas empresas, etcétera, que han sido afectadas por cualquier razón. Entonces les dijo básicamente, justifíquenme como quieren y yo les doy $1.000 ahorita mismo. Entonces esta semana están desembolsando más de $500 millones a estos pequeños emprendedores y diría Alejandra, muchos de estos están justamente en este sector de la ruralidad, de la Sierra Centro, de la costa, de la Amazonía ecuatoriana, donde hay ese voto, donde posiblemente, digamos, este trabajo más proselitista, más clientelista, sí podría tener digamos, un traslado de votos menos esperado, ¿no es cierto? Menos lógico. Uno diría, bueno, es un voto más de izquierda, tiene que ir donde la candidata de centro izquierda. Pero no es tan así. Yo pienso que buena parte sí va a haber un traslado hacia la candidata González, eh, pero sí hay un margen que podría ir donde Noboa, ¿no? Esto hablando estrictamente de votos. Ujú. Tema que es importante ponerlo sobre la mesa, que lo había dicho, esta elección muy apretada se desarrolla en el marco de un cuestionado Estado de Derecho en el país, donde la autoridad electoral ha jugado un rol bastante cuestionable, no solo en el comicio pasado, en la primera vuelta, sino en comicios anteriores. Un presidente de la República muy respetuoso del Estado de Derecho, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Incluso cuando no le han preguntado nada, digamos, ha ido a alinearse, a mostrar gestos y demás con el gobierno de los Estados Unidos, que, digamos, no ponen en buenas condiciones cuál va a ser la postura del presidente de la República ante una eventual derrota. Por el otro lado, la Revolución Ciudadana también, que me parece que además han mejorado en campaña, en sistemas de control electoral, tienen mucha información, tienen muchos datos, han advertido muchísimo ya la posibilidad de irregularidades llevadas a cabo incluso internamente en la propia autoridad electoral.
Yo pienso y yo creo por el bien del país, sea de un lado, sea de otro, una votación con un poco más distancia entre los dos candidatos, más allá de un par de puntos, si estaríamos hablando 3, 4 puntos porcentuales, facilitaría que, digamos, no se ensucie la elección. Pero lo más probable es que sea una elección muy cerrada y que de un lado u otro se pongan en entredicho los resultados. Vamos a ver qué pasa. Andrés, están en juego dos modelos bien distintos de país. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas en las propuestas de cada uno de los candidatos? ¿Qué destacás en ese sentido? Sí, digamos ahí en el tema económico me parece que se ve con mucha claridad. Estamos hablando de un modelo impulsado por un presidente, en su momento, digamos, decía que era un candidato hasta de centro izquierda, pero que claramente en sus decisiones económicas, digamos, se alinea mucho más a los intereses de las élites privadas, ¿cierto? Él mismo, su familia pertenece a una élite oligárquica exportadora de banano donde ha tomado acciones, yo diría ya, ni siquiera ya es política económica, sino acciones puntuales para beneficiar a su propio grupo económico. O sea, hay muchas denuncias, la última, la más grave, tiene que ver con la privatización del campo petrolero Sacha, que mucha gente le llama la joya de la corona, ¿no? Es el campo más importante que está de momento siendo gestionado por la empresa estatal de petróleos con buenos resultados, con buena productividad, con buenas perspectivas, sin mayor sentido a una privatización excepcional, etcétera, ¿no? Es una privatización muy cuestionada, incluso con potenciales conexiones al propio grupo económico de la familia Noboa. Hay investigaciones que están en curso y demás, pero a que vean el enfoque, ¿no? Como más mercado, más sector privado pero incluso ya como una cuestión de beneficio directo para los grupos económicos. Digamos, del otro lado tienes un modelo económico que la candidata González ha insistido mucho que será con el sector privado, que el diálogo será con, incluso hasta con actores de la derecha, llega a decir Luisa González, ¿no? Ha hablado de la posibilidad de incluir en su gabinete a un ex candidato presidencial, no de esta elección, porque no le permitieron participar finalmente. El presidente Novoa le persiguió y impidió que sea candidato, pero de la elección anterior, que es un empresario experto en temas de seguridad y defensa, Jan Topic. Entonces, he dicho que sí con los empresarios. Yo pienso que incluso extendiendo la historia y la posición política de la Revolución Ciudadana, pero que de todas maneras mantiene un fuerte componente es importante el rol del Estado, es importante que el Estado genere recursos y los invierta en la economía, incluso considerando que la empresa privada tiene que participar. En materia de seguridad, que es el otro tema, Luisa González, la Revolución Ciudadana, una postura como más soberana, de fortalecimiento, por supuesto, de las capacidades de las Fuerzas Armadas, de la policía, y el presidente Noboa, un modelo muy enfocado a la ayuda de los Estados Unidos. El presidente Noboa, en el transcurso de su gobierno, firmó convenios que han permitido el ingreso de contratistas militares de los Estados Unidos en marcos además jurídicos muy cuestionables, ¿no? Si cometen violaciones de derechos humanos no se juzgan en Ecuador. Se habla mucho de la posibilidad de que una base militar se establezca en el continente o en las propias Islas Galápagos, que sería una barbaridad, no solo en términos de soberanía, sino también de protección de uno de los lugares biodiversos y más maravillosos que existen en el mundo. Entonces, una visión muy hacia los Estados Unidos, si necesitamos contratar fuerzas armadas privadas, mercenarios, lo haremos. Entonces, tú ves ahí, digamos, los dos tipos de modelos, más allá de que ambos hablan de la mano dura, de que hay que hacer lo posible para luchar contra el control que las mafias vinculadas al narcotráfico están teniendo en muchos aspectos de la sociedad, no están metidos en en la política, en las Fuerzas Armadas, están realmente metidos en todo lado, y eso ha sido fruto de eh, bueno, hay, digamos, hay razones que están más allá del gobierno ecuatoriano, ¿no? La propia dinámica, la demanda de cocaína, el proceso de pacificación en Colombia, pero que tienen la complicidad del desbaratamiento de las capacidades del Estado, tanto en los gobiernos de Moreno y de Lazo, como en el primer tramo del gobierno del presidente Noboa. Entonces, el presidente Noboa no lleva 2 meses en el poder. Así que
todos los malos resultados en materia económica y en materia de seguridad. Fíjate que del año pasado, ¿no es cierto? Sí, Donde el presidente Noboa ya estuvo en el poder a la actualidad, ¿no es cierto? Si tú comparas los primeros 50 días del año pasado con los 50 días de este año, ha habido un incremento de los asesinatos del 40%, digamos, y eso ya es gestión del presidente Noboa con su política de seguridad, con su política económica. Así que en las urnas, en estas elecciones, la gente tendrá que decidir entre la continuidad de ese modelo sostenido, Alejandra, yo diría, sobre la base de algo de esta popularidad que logró el presidente Noboa, una imagen nueva, un tipo distinto en política, a pesar de que él y su familia van en política muchísimo tiempo, eh, pero un trabajo de clientelismo público, ¿no es cierto?, con utilización de recursos públicos y también privado, que la familia del presidente Noboa no ha dejado de hacer. Entonces tú tienes el desbaratamiento del aparato del Estado, políticas públicas que no funcionan. El año pasado el presidente Noboa estuvo en el centro de la mayor crisis eléctrica que ha vivido el país en los últimos años, ¿cierto? Con unos apagones de 8, 9, 10 horas en muchas partes del país, con efectos gravísimos sobre la productividad de las empresas, pero que de todas maneras su familia, digamos, directamente, ¿cierto? Su madre, su padre, eh, digamos, entregan brigadas médicas, entregan productos que se generan en en las propias empresas familiares, avena, banano. Entonces, me parece que eso a cierta medida explica cómo generan esos punch ahí clientelistas y a la gente que no tiene electricidad, que no tiene salud, que están siendo afectados por la inseguridad de todas maneras, ¿no es cierto? Les llegan brigadas de salud privadas, les llega un bono de $1.000 y de alguna manera en el corto plazo logran sostener esa capacidad de éxito electoral que tiene el presidente Noboa. Eso de todas maneras en el largo plazo será insostenible, pero si termina siendo reelecto el presidente Noboa, tendremos eventualmente 4 años más de ese modelo económico y de ese modelo para gestionar el tema de seguridad que mira menos a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y mucho más a una cooperación con los Estados Unidos. En el marco, además, un poco de la geopolítica errática que ujú. está desplegando el presidente Trump y su equipo de trabajo. ¿Y cómo está afectando a la población, más allá del sistema político, esta guerra contra el narcotráfico, esta crisis severa, profunda de seguridad, con una muerte, un homicidio cada 1 hora en lo que va del año, en los apagones que hacías referencias, ¿no? Por tantas largas horas. ¿Cómo ha afectado la vida de los ecuatorianos todo esto? No, la calidad de vida de la gente digamos, ha tenido una baja tremendamente importante por esta serie de razones. Esto hay un problema de acceso al empleo informal y formal, muy, muy importante. Los negocios que tienen, digamos, la posibilidad de alguna manera mantenerse a flote son víctimas del traslado de los modus operandi de las mafias a muchas esferas de la sociedad. Entonces, se ha desarrollado, por ejemplo, este mecanismo que en Ecuador le llaman de vacunas. Entonces, es decir, tú tienes delincuentes que en algún momento estuvieron o siguen vinculados a las redes de narcotráfico que les obligan a los pequeños negocios, sobre todo, a pagarles un cierto monto de dinero para que no tengan problemas. ¿Cierto? Si tú no me pagas, vas a tener problemas. Muchas veces les ofrecen protección contra otras mafias, pero digamos, eso es, digamos, es una moneda de dos caras. Sí, podría ser protección contra la otra mafia, pero si tú no me pagas a mí, yo también voy a asegurarme que no puedas trabajar, digamos, por ponerlo en unos términos demasiado delicados, por no utilizar otras palabras. Entonces la calidad de la vida de la gente ha disminuido muchísimo. En las ciudades, sobre todo donde hay puertos, y en las grandes ciudades en general, como la propia capital de la República, la gente anda con mucho recelo, con mucho cuidado, hay digamos, una baja de la calidad de vida. Te contaba también del tema de los apagones, digamos, el temporal ahora le beneficia al presidente Lobano, finalmente llueve, digamos, cuando llueve de todas maneras sí hay una capacidad instalada de producción hidroeléctrica que le puede sostener al país. El problema es que como no han hecho las inversiones debidas en los últimos años para afrontar momentos en que el temporal no es benéfico, tú tienes la situación que vivió el país en la parte final del año pasado. No hay lluvia, no hay infraestructura
no les queda otra que, digamos, bajar el switch. Digamos, acá no vamos a dar electricidad, acá no vamos a dar electricidad. El presidente Noboa había prometido unas barcazas, digamos que además me parece una solución ya casi vergonzosa, digamos. Es como traer barcos donde van a quemar diésel y generar producción eléctrica, pero ni siquiera eso funcionó bien. Y eso tuvo unas afectaciones muy importantes a nivel de la producción, incluso de la industria y demás. Varios grupos económicos se le fueron en contra. Unos, en principio apoyaban, decían, bueno, es alguien de nuestra propia élite, no lo vemos tan mal, pero que tuvo un momento muy complicado con las propias élites económicas, que pienso que están en buena medida en contra de lo que está haciendo el presidente Noboa. Me parece que su bloque de poder es, por supuesto, él, ciertos grupos económicos, pero es un bloque de poder donde están las autoridades de la justicia, donde están las autoridades electorales, unas fuerzas armadas que han decidido alinearse al presidente de la República, ¿no es cierto? Han defendido cosas indefendibles, como por ejemplo el presidente Noboa le tiene declarada la guerra a su vicepresidenta, desde la campaña presidencial, ¿no es cierto? La nombró candidata y luego se pelearon. Y nunca le ha dejado realmente ejercer algún rol interesante como vicepresidenta, y sobre todo el principal y único que está establecido en la Constitución, que es que cuando el presidente de la República no puede ejercer sus funciones, y uno de esos casos es cuando está en campaña electoral, ¿no es cierto? La Constitución y la ley ecuatoriana dicen que el presidente de la República, si está en campaña, tiene que encargar el poder, digamos, no puede estar de presidente. Entonces, Noboa en principio no quería encargar el poder. Luego se inventó un montón de vericuetos y leguleyadas para impedirle a su vicepresidenta ser quien le reemplace. Entonces le ha sancionado, le ha quitado sus derechos políticos. En algún momento le envió a ser embajadora de Israel, luego lo envió a Turquía. Bueno, se inventaron unas cosas que son descabelladas, ¿no? Muy por fuera del Estado de Derecho. Es una señora que no es ningún santo de mi devoción, pero hay que decir que realmente han violado sus derechos tremendamente. Ha encargado el poder a una de sus ministras, que es una cosa inconstitucional, ilegal. Esta señora en algún momento seguramente tendrá problemas con la ley. Em, pero con esto, digamos, Novoa da cuenta un poco de su manera de su manera de proceder, ¿no? Que está muy reñida con el Estado de Derecho y es de un clarísimo autoritarismo. Este domingo puede volver el correísmo al poder en Ecuador. De concretarse, ¿cómo afectaría esto al expresidente Rafael Correa? Formalmente el correísmo lo que ha dicho es que les interesa que el nombre de Rafael Correa y los procesos que tiene sobre sí se esclarezcan en las cortes internacionales y en las cortes locales, de ser el caso. O sea, no quieren pedir ningún tipo de amnistía ni deferencias particulares. Digamos, por supuesto, políticamente su situación mejorará, pero frontalmente él mismo ha dicho que, digamos, cualquier tipo de retorno al país, sea simplemente como ciudadano, deberá ser una vez que su nombre y su reputación sean debidamente esclarecidas. Eh, yo no pienso que necesariamente le vayan a dar una amnistía y vayan a faltar a la palabra al respecto. Ujú. Ahora, por supuesto, es una figura tremendamente importante en el movimiento, tendrá mucho que decir en las decisiones de política económica y de otro tipo de política, digamos, estará muy presente, ¿no? Yo creo que eso es, además, parte de la capacidad de éxito electoral que tiene la Revolución Ciudadana y Luisa González, tiene que ver con esa presencia de Correa. Hay un sector, por supuesto, que le vota a Luisa González, que no le gusta esa presencia de Correa, pero hay otro que le interesa, digamos, que de alguna manera esté presente, que su legado se respete, se retome a valor presente. Va a ser una figura importante, ¿no? Me parece que además uno de los retos principales que va a tener Luisa González es justamente la composición de un equipo técnico y político que pueda realmente enfrentar una situación tremendamente delicada. El presidente Correa, con toda su capacidad política, su capacidad técnica, nunca enfrentó una situación similar, digamos, esos niveles de inseguridad, la situación económica en las varias elecciones que les llevaron
a triunfar al presidente Correa. La situación no era así. Entonces me parece que este es un reto bien, bien grande para la Revolución Ciudadana. Sin duda hay experiencia, digamos, hay un equipo que estuvo ahí 10 años, hay gente nueva, hay gente que se ha formado. Eh, Luisa González es una persona que conoce el gobierno, conoce de gestión, es rigurosa en el seguimiento, pero me parece que tiene una tarea bien importante en conformar quizá el mejor equipo que pueda, que a la vez implica también, digamos, expandir alianzas políticas, ¿no es cierto? No está en los 25 puntos del Pachacutic, pero por ejemplo sería deseable que para consolidar esa alianza política, ¿no es cierto?, haya un cierto nivel de cogobierno, hay margen también para negociación con ellos en la asamblea. Y por supuesto, digamos, un proceso normal, tendrán que haber negociaciones a la interna. La figura del presidente Correa es tremendamente importante, es la más importante ahí. Él tendrá algo que decir, pero hay grupos, ¿no? Hay facciones, hay personas que están más cercanas a ella. Siempre en el Ecuador, históricamente, Alejandro, el vicepresidente de la República, es una figura muy particular. El presidente de la República es un economista, Diego Borja, de una trayectoria importante, fue ministro de Correa, en algún momento se peleó con el correísmo de manera bien fuerte. Em, Se ha hablado de que posiblemente él podría estar a cargo del frente económico y de algunos sectores. Entonces él tendrá cosas que decir, que negociar con la propia presidenta. Yo pienso que va a ser un reto bien importante porque además luego del fracaso de tres gobiernos de derecha, habrá expectativas muy importantes sobre el gobierno de Luisa González. Y además ella tendrá que ponerle su imprenta propia. Digamos, ella no es Rafael Correa, no es Andrés Arauz, pero me parece que armando un equipo de trabajo bueno, con mucha rigurosidad, con mucho trabajo, es una persona, me parece, bastante decidida, bastante capaz, eh, puede ponerse en una buena posición para al menos tener algunos resultados importantes. Me parece que el país está en una situación muy, muy complicada. Resultados al corto plazo yo no creo que hayan, pero algo de oxígeno tiene que darle al país, digamos, esa es su responsabilidad. Ahora, si hacen lo contrario, si no logran armar un equipo, si no logran tener algo de resultados rápidos en materia económica, en materia de seguridad, va a ser complicado. En todo caso, me parece que no hay que anticiparse mucho a eso. En el caso de Luisa González, me parece que hay todavía un libro por escribirse. Yo creo que con Noboa la tónica está dada, ¿no? Me parece que la política económica, la política de seguridad están muy en la línea de las élites económicas, lo que quiere hacer Estados Unidos, decía, con planes medio erráticos. Y finalmente, yo creo que ha demostrado además que la forma de trabajar de conformar su equipo de trabajo, em, digamos, es una manera muy particular la de Novoa, ¿no? Le gusta rodearse de gente, primero de su entorno que conocía de antes, no le gusta tener contradictores, digamos, gente que se ponga por encima de él, que le critique. Me parece que se ha llenado de gente bastante incapaz en ese sentido. O sea, el equipo de gobierno del presidente Novoa es bastante incapaz, incluso comparándole con gabinetes ya fracasados, ¿cierto? Con el gabinete de Lazo, con el gabinete de Moreno. Yo creo que el nivel de las personas que están a cargo del gobierno del Ecuador actualmente ha bajado muchísimo, sin detrimento de que en la burocracia, en los equipos de trabajo más abajo, hay gente que ha estado ahí muchísimos años y que son tremendamente capaces. Yo creo que eso no va a cambiar. O sea, el presidente no va a ser reelecto. Me parece que ese mismo tipo de gente van a estar ahí. Las pocas personas que un poco se han opuesto y han mostrado capacidad técnica han terminado incluso hasta perseguidas por el presidente Noboa. Su primera ministra de Energía, una ingeniera Arrobo, Sí. que era una persona bastante capaz, finalmente tiene un juicio encima, digamos, eso Noboa es un tipo, es un tipo autoritario, es un tipo que además no conoce bien el Estado, lo irrespeta, eh, y se comporta como un niño malcriado en muchas cosas, ¿no? Perdóname que te lo diga así, pero no es un tipo tonto, me parece que es un tipo listo. Hay mucha gente que dice, incluso por su forma de hablar, a veces no se expresa bien. No, me parece que es un tipo tonto, pero, pero se comporta como el dueño de una hacienda, no es caprichoso. El Estado de Derecho no lo respeta, insisto en eso, y hay muestras también de mucho desconocimiento de cómo funciona el Estado y pocas ganas de aprender y de asesorarse en ese sentido.
Andrés Chiriboga, investigador ecuatoriano, máster en Sociología Económica. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. A ti de nuevo, Alejandra, a las personas que te siguen y te escuchan por el interés en esta elección que es definitiva para el Ecuador, el país de las eternas elecciones, pero me parece que esta particularmente es muy, muy importante para trazar sea continuidad o una posibilidad de cambio donde, como decía anteriormente, todavía hay mucho por escribirse. Hasta la próxima. Hasta una próxima, Alejandra. Muchas gracias. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Pueden suscribirse a este canal y darle me gusta al programa para más contenido geopolítico. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena día para todos. La frase del día. Entonces tú tienes el desbaratamiento del aparato del Estado, políticas públicas que no funcionan. El año pasado el presidente Noboa estuvo en el centro de la mayor crisis eléctrica que ha vivido el país en los últimos años, ¿cierto? Con unos apagones de 8, 9, 10 horas en muchas partes del país, con efectos gravísimos sobre la productividad de las empresas. Pero que de todas maneras su familia, digamos, directamente, ¿no es cierto? Su madre, su padre, eh, digamos, entregan brigadas médicas, entregan productos que se generan en las propias empresas familiares, avena, banano. Entonces, me parece que eso a cierta medida explica cómo generan esos punch ahí clientelistas y a la gente que no tiene electricidad, que no tiene salud, que están siendo afectados por la inseguridad de todas maneras, ¿no es cierto? Les llegan brigadas de salud privadas, les llega un bono de $1.000 y de alguna manera en el corto plazo logran sostener esa capacidad de éxito electoral que tiene el presidente Noboa. Eso de todas maneras en el largo plazo será insostenible, pero si termina siendo reelecto el presidente Noboa, tendremos eventualmente 4 años más de ese modelo económico y de ese modelo para gestionar el tema de seguridad que mira menos a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y mucho más a una cooperación con los Estados Unidos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.